Nada en nuestra época empuja a hablar, a querer hablar y a escuchar lo que un sujeto tiene para decir. Desde las neurociencias, con una suerte, podríamos decir, de locura por la imagen, donde la imagen hace prueba, la imagen cerebral, el escáner, la resonancia magnética, que permite ver directamente lo que acontece en el cerebro, esto completamente en cortocircuito con la palabra de un sujeto, con lo que un sujeto tendría para decir eventualmente, con lo que le pasa a nivel orgánico con el cerebro, y podríamos decir que la multiplicación actual de los gadgets, de los objetos que se enganchan con las formas de más de goce, de plus de goce de cada uno de los sujetos, invitan más bien a un reforzamiento del goce del uno, lo que Lacan llama el goce del uno solitario, es decir, el hecho que el sujeto quede, digamos, encerrado en un goce que podríamos llamar, que Lacan llama masturbatorio, y que los objetos, la multiplicación de objetos producidos por la tecnología, como se dice, bien, esta pululación de objetos refuercen justamente este goce solitario del sujeto. Quien dice goce solitario quiere decir efectivamente ausencia de palabra, según además podríamos decir lo que está presente en la lógica masculina. Los hombres, a diferencia de las mujeres, buscan más bien un goce, digamos, en cortocircuito con la palabra, directo, que asegure, Lacan llamaba esto el goce del idiota, una suerte de solipsismo del sujeto. Entonces, la cuestión que intentamos trabajar con justamente la versión por la palabra y por el lenguaje en el siglo XXI es mostrar cómo la apuesta del psicoanálisis es distinta, es justamente escuchar, pero escuchar realmente lo que el sujeto tiene para decir acerca de lo que no va, acerca del síntoma. Escuchar realmente por qué hoy se hace de la escucha un argumento comercial. Uno se compra un pote de yogur, por ejemplo, en el supermercado y hay un número de atención al consumidor y uno puede hablar y quejarse, y desde ahí a todo tipo de objetos, digamos, producidos por el mercado, donde efectivamente se hace del argumento de escucha un argumento de venta, podríamos decir. La pregunta es efectivamente qué se hace con lo que se escucha. Incluso podríamos decir en muchas psicoterapias en las que también se escucha, pero muchas veces, no siempre, pero muchas psicoterapias se escucha para poder manejar, para operar, digamos, un lugar de amo más fácilmente sobre el sujeto. El psicoanálisis escucha a partir de otro lugar, escucha a partir de otro lugar lo que no va, escucha lo que plantea, digamos, un real para el sujeto y lo invita justamente a poder hacer con lo que no va algo que le permita encontrar una solución para simplemente sentirse mejor, sentirse bien. Esto pasa por el cuerpo, por supuesto, ya que el cuerpo está en el centro de las preocupaciones de la civilización, justamente a partir de la producción de gadgets que vienen a pegarse al cuerpo, digamos, reforzando el plus de gozar del sujeto, pero a partir de lo que se llama justamente desde hace un tiempo la razón digital, es decir, la producción cada vez más de captores, de digamos, instrumentos que se van a aplicar al cuerpo y que van a permitir leer en una especie de monitoreo permanente de lo que acontece en el cuerpo, los fenómenos del cuerpo, y de proponer tratamientos a nivel médico, por ejemplo, en una tendencia, según dicen algunos médicos, que va a dejar sin efecto el diagnóstico. No va a haber más en medicina, probablemente en un futuro cercano, diagnóstico, va a haber un monitoreo permanente del cuerpo a través de captores aplicados para poder sacar una cantidad de elementos ciertamente cuantitativos y a poder a partir de ahí saber qué le pasa a este cuerpo. La posición del psicoanálisis es muy distinta en cuanto a esto. El psicoanálisis ve al cuerpo como un lugar donde se escriben justamente formas de goce e intenta darle la palabra al sujeto para hablar de esto y para poder a partir de ahí justamente encontrar una solución que le convenga.